tenemos un tema que a Cayo le gusta mucho, que es con el que vamos a empezar para romper el hielo, y es el tema de las bases en programación, que es el tema con el que Cayo, tanto en LinkedIn como aquí en el podcast, hemos dado bastante por saco con él. Entonces, pues voy a dejar un poco a Cayo que se explaye en el tema, que es experto en esto, y con los años que lleva ya de programación, pues se ha fundamentado una idea bastante arraigadas de esto, de por qué son tan importantes las bases. Y nada, pues callo por qué son tan importantes las bases para ti. Y ahora pues estaré un par de preguntillas que tengo aquí preparadas, pues con el tema de la IA que estamos viviendo esta semana y eso, que me interesa bastante. Pues a ver, empieza diciendo eso, y ahora te digo un par de cositas más. Pues mira, José, yo lo digo bastante por LinkedIn, por mis redes, y creo que incluso tú también lo dices bastante. Un programador no es más que un resolvedor de problemas, ni más ni menos. Un programador no es una persona que escribe código. ¿Forma parte de sus funciones? Sí, pero no es la única. Un programador tampoco es una persona que se dedica a hablar únicamente con el cliente y hacer lo que el cliente diga. Únicamente no, evidentemente es parte de sus funciones. Entonces, volviendo, y evidentemente tampoco es una persona que lo único que hace es utilizar el framework de moda, ya sea React, Angular o el que sea. Como digo, es un resolvedor de problemas, desde el comienzo hasta el final. Entonces, de nada te sirve saber un framework si no sabes cómo está construido ese framework. Es cierto que sí, muy probablemente no vayas a tener que construir un framework, evidentemente, pero tienes que saber cómo funciona, porque muchas veces muchos errores derivados de estos frameworks están justamente en las bases. Y salgamos un poco de frameworks, vayamos a otro tipo de espacios. Si tienes que programar, por ejemplo, algo en IoT o cualquier otra tecnología más pegada al metal, evidentemente hay frameworks, evidentemente, pero cuanto más sepas de algoritmos y estructuras de datos, que eso son las bases de programación y de la computación, mucho mejor, porque vas a estar en un entorno mucho más cómodo y mucho más tranquilo. Evidentemente, es el camino difícil. No todo el mundo lo quiere hacer, no todo el mundo está dispuesto. Muy bien por ellos. Se va a notar en el salario, evidentemente, porque no se paga lo mismo a alguien que sabe realmente las bases a alguien que no las sabe. Ujú. Y ya has contestado un poco, pero ¿por qué centrarnos en las bases? O sea, ¿cuándo una persona puede dar el salto? ¿Cuándo una persona puede considerar que ya sabe las bases suficientes como para dar el salto, por ejemplo, de JavaScript a React? Mira, yo el problema que le veo a los frameworks es que no son nada más que recetas. Son sota, caballo y rey y al final te aprendes sus cuatro cosas y ya puedes hacer de todo. Eso evidentemente está muy bien y por otro lado está muy mal, porque es un problema similar que tenemos con la IA, que te acabas mal acostumbrando. Terminas haciendo todo de una forma muy simple y muy automática y al final terminas sin pensar. Entonces, por ese motivo principalmente y por el, el pensamiento lateral, ese pensamiento abstracto que te dan las bases, yo recomiendo 100% aprender las bases, porque se nota mucho y sobre todo al momento de solucionar problemas, se nota un montón ese pensamiento lateral, ese pensar fuera de la caja, se nota muchísimo. ¿Y cuando una persona está capacitada de pasar de JS a React? Mira, yo creo que la respuesta está siempre en los clásicos. Si tú sabes programar los algoritmos clásicos, ojo con esto, no es programar de memoria, sino es decirte, por ejemplo, tengo que ir de una ruta de un nodo X, de un grafo a un nodo Y, y lo quiero hacer de la forma menos costosa, de la forma más rápida, la definición que quieras. Tienes que saber que tienes que aplicar el algoritmo de Dijkstra, por ejemplo. Y si sabes lo que es Dijkstra, lo entiendes, lo vas a saber programar, no lo necesitas memorizar. Otro ejemplo, necesitas ordenar un array de la forma más eficiente. Esto se da, en varios casos se da. Si haces un bubble sort, que es el típico que hacemos todos de intercambiar las posiciones, eso es muy poco eficaz. Entonces, lo que te digo es, si ya sabes los algoritmos y estructuras de datos clásicos, ya estás capacitado.
he mencionado algoritmos, unos ejemplos, y ahora voy a mencionarte pues, las estructuras típicas. Array, por supuesto, esa es la reina de todas las estructuras de datos. HashMap, yo diría que es el segundo rey. Y todas las demás son, la gran mayoría están derivadas o de arrays. Hablo de sets, hablo de grafos, todas las que os podéis imaginar, hay un montón. Ujú. Y eso te iba a preguntar que, por ejemplo, o sea, ¿a qué te refieres con las bases? O sea, ¿cómo una persona sabe que ya ha terminado todas las bases? O sea, ¿qué tiene que aprender una persona que nos esté escuchando aquí, por ejemplo, un junior que esté empezando? ¿Por dónde debería empezar y por dónde debería continuar? O sea, ¿qué tendría que hacer? O sea, el espectro completo que tendría que cumplir para saber que ya ha aprendido todas las bases. Obviamente ya has dicho estos algoritmos, estas estructuras de datos, pero si puedes explicarte un poco más y explayarte un poco más sobre qué tendría que aprender un junior que está ahora, pues para dar el salto a React, por poner un caso de uso. Sí, mira, si quieres empezar en el mundo de tanto de algoritmia como de estructura de datos, yo lo que te recomiendo es que practiques. O sea, de nada te sirve aprender qué es el algoritmo de Dijkstra, qué es el algoritmo de Print, qué es el algoritmo de Floyd-Warshall, si luego no los aplicas en tu vida. Evidentemente no tiene sentido. Entonces, ¿cómo ponemos esos algoritmos y estructura de datos en práctica? Pues con páginas como LeetCode, que está en inglés, con páginas como Acepta el Reto, que es el LeetCode español, páginas como Mega App, que es el Acepta el Reto mexicano para los latinos. O sea, hay muchas plataformas de estas que te proponen problemas que perfectamente te puedes encontrar en la vida real. O sea, no te pienses que son problemas matemáticos súper complejos. Que va, para nada. Son problemas, pues eso, que fortalecen ese pensamiento lateral, ese pensamiento abstracto y lo más importante de todo, que últimamente se está perdiendo mucho. Te hace pensar. La solución más fácil casi nunca va a ser la correcta. Si te hace pensar y tienes que aplicar algoritmos, vas por buen camino. Ahora hablaremos un poco más sobre LeetCode y otras plataformas para practicar, pero eso en el tercer tema, así que todavía queda un poquito, quédate y ahora lo descubrirás porque tenemos algo interesante que contarte. Y otra pregunta que te quiero hacer, Cayo, es pues, para estas personas que están empezando hoy en día y que le dan el ansia de primera hora de saltar a tecnologías superiores, a frameworks, a librerías que a lo mejor están fuera de su alcance, pero que a lo mejor pues les parece que queda mucho tiempo para ello, le apetece ya dar el salto. O sea, ¿cómo evitaría para estas personas, qué truco les darías para que evitaran dar el salto, para que cayeran en la tentación de dar el salto a estas tecnologías sin aprender las bases? Yo creo que lo mejor para estos casos es darse de bruces con el problema. O sea, perfecto, puedes saber un montón de React, puedes saber utilizar a la perfección Tailwind o lo que sea, pero ahora olvídate de eso. Intenta hacer lo mismo que hacías en React o en Tailwind, hazlo con un JavaScript, HTML y CSS, a ver si eres capaz. Si no te has pegado con las bases, lo más probable es que no seas capaz. Si lo intentas hacer y no lo sabes hacer o no lo consigues hacer fácilmente, ahí tienes un problema. Ujú. Y una pregunta que se me ocurre, que creo que es bastante interesante, o sea, si por ejemplo una persona sabe perfectamente React, o sea, todo lo que tiene React, pero por ejemplo no sabe solucionar problemas que tendría que, problemas del día a día, como cualquier algoritmo de ordenar arrays, como el que tú has dicho, ¿qué problemas se pueden encontrar estas personas que conocen React a la perfección, pero no saben implementar algoritmos de ordenamiento de arrays? ¿Qué problemas se pueden encontrar en el día a día? Para mí el problema más evidente y más cercano que van a tener es que van a ser reemplazados por la IA. Voy fuerte, lo sé, pero es que es la realidad. Una IA sabe a la perfección utilizar un framework. De hecho, le pasas una imagen y te puede replicar una página web, o sea, lo hace fácil. Pero ya cuando le dices, prográmame Google Maps, pues a eso ya le cuesta bastante. ¿Por qué? Porque se utilizan algoritmos. Entonces, claro, ahí tienes la ventaja frente a la IA. Aprende algoritmos y estructuras de datos. Te va a venir bien. Ujú. Pues no sé si tiene algo, o sea,
¿cuánto tiempo, por ejemplo, le dedicaría a las bases? O sea, porque esto es algo que obviamente a una persona le puede llevar más, le puede llevar menos. Cada persona tiene su tiempo y hasta la respuesta correcta, digamos, que sería que hasta que no estés preparado no des el salto. Pero ¿cuánto tiempo crees que una persona normal dedicando pues sus 3 4 horitas al día de programación puede tardar en poder dar el salto a tecnologías superiores y dar por sentada esas bases? Mira, en el caso del sistema educativo español, los universitarios tienen suerte, porque si no me equivoco, José, tú aquí me puedes corregir, si no me equivoco, sí que dais bastante temas de algoritmia y de estructura de datos, ¿verdad? Sí, yo lo que pasa es que he estado en Teleco y en Teleco no se da tanto, o sea, son cosas bastante más por encima, fundamentos de programación y tal, no tanto algoritmos complejos, dos, tres algoritmos de ejemplo, por ejemplo, di yo en la primera asignatura, tres, lo que precisamente el que has dicho, que es al final es el más famoso, el de ordenamiento, te daban tres, cuatro opciones que tenías que aprenderte una de ellas y lo que tú has dicho precisamente que es lo que no hay que hacer, aprendértela, tú te lo aprendías, lo vomitabas en el examen, la RAI se ordenaba de puta madre y ya está. Y después en la segunda asignatura, que era en el segundo cuatrimestre, nos daban un poco de clases con C++. Que era simplemente por meternos bueno, en otros temas de organizar los datos, estructura de datos más complejas y tal. Pero tampoco se da en Teleco una programación al principio increíble. O sea, esto es más de informática. Yo a la larga me he dado cuenta de que con mis gustos tendría que haberme ido un poco más por informática que por teleco, pero bueno, entonces no te puedo decir exactamente, pero tú, por ejemplo, en los grados superiores, seguramente me podrás decir, bueno, y tú ahora mismo estás haciendo informática también, entonces me podrás Eso es. contestar más esta pregunta, porque en teleco ya te digo, lo justo y necesario, las bases de programación, fundamentos y poco más. Sí, en la carrera de ingeniería informática sí que se suele dar bastante bien en todo el tema de algoritmos y de estructuras de datos. Pues es que se considera no fundamentos como tal de programación, pero sí que se considera algo básico dentro de la programación. Es algo que todo programador debe saber. Y por lo que tengo entendido, suelen ser también las asignaturas que se le suelen atragantar mucho a las personas y es normal. Yo como Es complicado. curiosidad te puedo comentar que en el segundo cuatrimestre, que nos pilló con la pandemia precisamente, pues a lo mejor si habíamos 50, entre 50 a 60 personas habíamos en la clase, en vez de hacer el examen final, porque iba a ser un poco más complicado con el tema de la pandemia y online y eso, controlarlo es muy complicado, entonces lo hicimos por cuatro pruebas, ¿cómo se llamaba? Eran como cuatro programitas, cuatro aplicaciones que nos mandaban para casa, nosotros las hacíamos y nos presentábamos un día allí, nos ponían a modificar cuatro cosas, que era una prueba de autoría, y en función de si aprobábamos la prueba de autoría o no, pues ya nos corregían la aplicación. Y en la última, que era la cuarta, nos presentamos creo que seis personas y una se presentó pues a ver qué pasaba porque no había sido capaz de completar la cuarta aplicación, no la había hecho bien y se presentó a probar suerte y el profesor pues lo mandó a la mierda, literalmente le dijo que qué hacía ahí, que no había hecho o sea, que no le compilaba siquiera el código y lo mandó a la mierda. Entonces hicimos la prueba de autoría final, cinco personas de 50-60, o sea, menos de un 10%, así que lo que tú has dicho no, vamos, no te quedas lejos ni mucho menos. Sí, eso en cuanto a la carrera. Luego en la carrera, por lo menos la gran mayoría de estudiantes pues tienen que pasar sí o sí por esas asignaturas y se te dé bien o se te dé mal, es lo que hay, lo Hmm, tienes que aprobar y ya está. Entonces, por lo menos, aunque sea memorizando, lo vas a acabar haciendo. Entonces, hmm, bueno, el caso de los grados superiores es peor aún. O sea, en un grado superior no te suelen enseñar las bases, al menos donde yo estudié bases de algoritmia y estructura de datos, no se dieron. Sí que iban ya más a cuchillo, más a lo que interesa para el mercado laboral, justamente lo que yo digo que no hay que hacer. Entonces, si estudias un grado superior, no te queda otra que ser autodidacta, que fue mi caso. hmm.
Entonces ahora mismo por lo que estás diciendo, ya las preguntas se me han acabado, pero por lo que estás diciendo, ¿qué recomendarías? ¿Hacer un grado? Bueno, eh, ¿crees que los grados superiores cubren todo lo necesario para ser buen programador? Porque para encontrar trabajo me está diciendo que sí, porque se enfocan en eso, o sea, en que tú tengas los conocimientos necesarios para que te contraten. Pero para ser buen programador, Yo creo que eventualmente tienes que pasar por los algoritmos y estructura de datos. Eventualmente, sí o sí, lo tienes que hacer. Porque tienes que tienes que pasar a ese siguiente nivel. Y se nota mucho, se nota bastante, sobre todo con los años. Si coges un programador, yo que sé, de 10 años de experiencia, que sí que se ha interesado por esos temas, y otro que no interesa por esos temas, se nota mucho. Se nota muchísimo. Y las empresas también lo notan. Y si las empresas lo notan, su sueldo también lo notan. ¿y tú crees que hay gente que se acomoda y no lo hace, tío? Sí, 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 sí. Evidentemente, llega un momento que cuando ya estás con las cifras que te gusta o simplemente estás con la modalidad de trabajo que deseas, pues ya dices, "Pff, ¿para qué voy a aprender más? Ya estoy donde quiero". No lo juzgo, no lo comparto, pero bueno, en cierta medida es normal también. Esto me recuerda un poco al episodio anterior cuando hablamos de lo de esto, de lo de que los programadores están por moda y tal, ¿sabes? Me ha recordado un poco, pero bueno, dejemos eso de lado porque si no nos enfrascamos aquí y no avanzamos.